El Papa ha hablado respecto a este tema, pero nos ha dejado un poco de confusión. ¿A qué nos estamos refiriendo en primer lugar? Nos estamos refiriendo a las prácticas o a las tendencias HO y lo que sigue. HOM y lo que sigue. Eh, Respecto a hombre y con hombre o mujer con mujer, se puede distinguir las dos formas. Es la misma situación. El Papa lo ha dicho claramente que no es delito, pero sí es pecado. Pero vamos a analizar un poquito a la situación y el contexto en lo que está nuestra información y en lo que el Papa ha dicho, porque tenemos que decirlo tal y como fue, no podemos negar esto, ni podemos desvirtuar nada. Vamos a darle el peso que se merece cada una de las acciones y vamos a analizar este importante mensaje del Papa Francisco. Sin más, te invito a que me acompañes. Comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Supuestamente, cuando el Papa Francisco o cualquier pontífice reinante debe de hablar, es para dejar claro y que el pueblo católico está bien consciente de lo que se está diciendo y sobre todo dar una respuesta a las dudas que entre el pueblo católico se pueden dar respecto a la doctrina de Jesucristo, respecto a la doctrina de la Iglesia. En este caso, el Papa Francisco ha hablado. Sin embargo, no vemos una coherencia muy acorde con esto en cuanto a la tolerancia del Papa Francisco al pecado. Vamos a ver qué está pasando aquí. Te muestro aquí al Papa Francisco que ha dejado bien claro que las tendencias HOEB, lo que sigue, tanto en hombres como en mujeres, no pueden ser, claro que no, delitos, pero sí son pecados. El Papa Francisco concedió la primera entrevista después de la muerte de Benedicto XVI a la agencia, por ejemplo, AP. Uno de los temas más jugosos de esta entrevista, que tú la puedes encontrar en los canales vaticanos, es el Papa que ha vuelto a hablar de las tendencias HOMO y lo que sigue. Según la agencia, el Papa Francisco calificó las leyes que penalizan esas cosas como injustas y dijo que Dios ama a todos sus hijos tal y como son. Fíjense bien, aquí está la primera ambigüedad del Papa Francisco. Francisco también reconoció que los obispos católicos en algunas partes del mundo apoyan las leyes que criminalizan supuestamente, yo no sé en qué países, pero no hay estas prácticas o tendencias y sobre todo tienden a hacerlos a un lado, a alejarlos. Él mismo se refirió al tema en términos de pecado, pero atribuyó tales actitudes a los antecedentes culturales y dijo que los obispos en particular están pasar por un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos. El obispo de Roma también criticó las leyes de algunos países que hacen a un lado y atentan contra la dignidad de toda persona, especialmente a esos hermanos. También citó el catecismo de la Iglesia Católica al decir que estas cosas deben ser bienvenidos y respetados y no deben ser marginados por nadie, ni sí, claro que no. Durante la entrevista con la agencia esta, Francisco dijo que tenía que hablar que tenía que haber una distinción entre lo que es un delito y un pecado con respecto a estas cosas. Ser HOM no es delito, dijo el Papa Francisco, no es un crimen, sí, pero es pecado. Bien, pero primero tenemos que distinguir entre lo que es un pecado y un crimen. Es también pecado faltar a la caridad unos con otros, agrega el Papa Francisco. Eh, bueno, estamos hablando aquí de que el Papa Francisco dejó claro, según él, que eso es pecado, pero que no es un crimen. Si ustedes se fijan, el Papa Francisco aquí es más ambiguo que nada. El mensaje peligroso es un mensaje muy peligroso del Papa Francisco. Es listo, no es tonto el Papa Francisco. Si él dice que hacer estas cosas no es pecado, convierte herejía y automáticamente se convierte en un hereje público en la Iglesia Católica, que tendría que ser destituido de inmediato por las herejías que está cometiendo. O llamado la atención por los cardenales.
Pero la forma en la que lo maneja el Papa Francisco va más allá. Va al hecho de invitarnos a que nosotros de alguna forma u otra aceptemos estas prácticas como normales. A ver, la Iglesia Católica nunca ha dicho que las tendencias sean pecado. Lo que es pecado son las prácticas, las acciones. Pero ahora está más que nunca, eh, se está usando la ambigüedad, lo ambiguo, porque en lo real está reinando el pecado en la Iglesia Católica. Yo puedo decir, no, sí, la caridad, el amor, pero vemos, por ejemplo, otros obispos que abiertamente están promoviendo las prácticas. Entonces es mentira, es la falacia con la que el Papa Francisco nos quiere engañar y los modernistas también. A ver, es verdad que no es ningún... Yo no sé qué gobierno en estos tiempos se atreve a decir o a poner leyes contra este grupo de personas. Tú no tienes por qué discriminar, por qué ofender, por qué a nadie. Seres humanos tenemos dignidad todos. Todos somos hijos de Dios. Una cosa es eso, que se discrimine a las personas por su tendencia. Y otra muy distinta es que digamos, vamos a aceptar las prácticas. Tenemos, por ejemplo, el problema que suscitó el jesuita James Martin al decir que un funcionario alto del país americano, Estados Unidos, está casado con otro igual. Y el cura jesuita dijo, es que está casado ante la ley y ante su iglesia. Está apoyando las prácticas. Es como decir, el adulterio es pecado, pero no es delito. Por lo tanto, debemos tener caridad y darle la comunión a adúlteros. Igual. Esa ambigüedad daña a los fieles. Destruye la Iglesia Católica. El mensaje del Papa Francisco es torcido. Torcido. La Iglesia siempre ha dicho que se debe tratar con respeto, con cariño a todo ser humano. Pero con pecado no. Al pecado no. Al pecado no. Y dije mal, con pecado no. Dije al pecado no. Y está bien dicho, con pecado no, porque con el pecado, el que sea, la iglesia te debe de reprender y mandarte a que te arrepientas, que te conviertas. Si no hay conversión, no eres un buen católico. No vas a entrar al cielo. Es pura mentira. Eso es mentira. Darte a tole con el dedo, te dan calabaza, como dicen por acá en mi pueblo. Del pecado que sea, no me importa el pecado que tú quieras tener. Si te no te conviertes del pecado, dejas de pecar, estás perdido. Si tú mueres en pecado mortal, del que sea, tu destino es el infierno. Mi destino es el infierno. Esos mensajes del Papa Francisco son más vagos, más ambiguos que nada. O sea, estamos de acuerdo en eso. Pero la suavidad, la suavidad, el no ser firme, el no decir, aquí termina lo bueno, para allá termina lo malo, es el problema que nos aqueja en la Iglesia Católica el día de hoy. Una mezcolanza. La Iglesia debe recibir, siempre los ha recibido. Pero una cosa es recibir a una persona con sus tendencias, con sus luchas, e invitarla a que resista el pecado. Y otra cosa muy distinta, es decir, está bien hecho lo que haces, hijo. Es muy diferente. Y mira, no sé si me estoy explicando, pero la máxima prueba está en la fornicación, en los adulterios. Hemos visto, por ejemplo, a obispos que dicen, es que esa mujer está divorciada, vuelta a casar. Uy, pero tiene una conexión maravillosa con Dios. ¿Cuál conexión? Pues es que te comunica ahora mucho con Dios y dejó el adulterio. No. Entonces, ¿cuál conexión? Mentira. Deja eso. Trata de dejar de pecar. El duro.
mandato que nos encomienda Dios. Cada quien decide si lo sigue. Hermanos en Cristo, la ambigüedad es de los daños o de las armas más letales para la fe católica, que no te dejan bien clarito dónde, hasta dónde sí puedes avanzar y hasta dónde no puedes avanzar. Y tengamos mucho cuidado, porque los hombres te pueden decir lo que quieran. El problema es el juez. El juez no se deja convencer por hombres. Y el juez dejó sus leyes muy específicas. Lamentablemente el mensaje del Papa Francisco es ambiguo. Ambiguo. Totalmente ambiguo. Y es un mensaje peligroso. No tienes firme conocimiento para interpretarlo, puedes caer en un error. Error garrafal que te puede costar incluso tu propia condenación.